Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este diálogo. Estoy pues muy contenta de estar en este foro y con invitadísimas de lujo. Me da mucho gusto que estén por acá y vamos a tratar temas de género, temas de discriminación, y voy a lanzar la misma pregunta para los tres en primer término. Y lo que quisiera yo saber es si ustedes han pensado en las razones de por qué ha sido tan difícil este proceso de que las mujeres estén encabezando las cámaras. Comenzamos contigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Creo que lo que tenemos que lograr es que en los foros, en las cámaras y organismos empresariales tengamos esta participación de las mujeres y no nada más sea en ocasión de hablar del tema de género. Yo lo que les puedo comentar es que hemos hecho un esfuerzo importante en Coparmex y en los organismos empresariales de invitar a las mujeres a que participen en los organismos empresariales. Recuerdo cuando invité a una consejera, antes de ser presidente nacional de Coparmex, presidí el Centro Empresarial de Coparmex en Jalisco, invité a una mujer empresaria al consejo y la primera vez que llega a la sesión de consejo me pregunta: ¿y para qué me invitas si este es un club de Toby? Digo, precisamente por eso, necesitamos que participen más. Y a pesar de que hemos invitado proactivamente a muchas mujeres a los consejos de los organismos empresariales, no necesariamente les interesa participar. Lo que hemos visto es que cuando esta invitación, en lugar de venir por parte de los hombres, lo hacen las mismas mujeres empresarias, es mucho más fácil, porque eso es lo que tenemos que lograr, que haya esta mayor participación, porque esto enriquece los consejos, enriquece las discusiones, y así como en las empresas es un tema que se ha llevado ya desde hace mucho tiempo. En los organismos empresariales estamos todavía a muchos años de lograrlo. Lo que les puedo comentar es que hace pocos años teníamos en el Consejo Nacional de Coparmex solamente el 3% de mujeres en el Consejo, el día de hoy es el 26%, ahí vamos, nos falta todavía mucho tramo por recorrer. También en las presidencias de los centros empresariales en todo el país, ya hay varias mujeres que presiden estos centros, todavía son minoría, todavía tenemos que lograr romper estos paradigmas. El viernes pasado estuve en la ciudad de Mérida en la toma de compromiso de la nueva presidente del centro empresarial en Mérida, Beatriz Gómori, primera mujer en presidir el centro en 61 años que lleva ese centro empresarial. Ese es un camino que tenemos que recorrer y nos parece que es a partir de que las mismas mujeres que participan en los consejos de los organismos empresariales inviten a otras mujeres. De los 7 organismos empresariales que participamos en la Comisión Ejecutiva del CCE, solamente uno es presidido por una mujer, es el caso de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Sofía Belmar es presidenta de ese organismo y claro, necesitamos que más mujeres lleguen a la presidencia de estos organismos nacionales. En Coparmex este año cumpliremos 93 años, todavía no ha sido presidido por una mujer, pero ya ha habido 2 mujeres que han participado en el proceso. Estoy convencido que pronto tendremos una mujer que presida este organismo nacional Coparmex, pero también que haya mucho más participación de las mujeres en la presidencia de los otros organismos empresariales. ¿Coincides o hay divergencias? No coincido. Perfecto, eso es lo bueno. Y precisamente porque las mujeres tenemos que darnos el derecho de no coincidir y reconocer nuestras diferencias como la parte esencial de nuestro ser, es que tenemos esta fuente muy importante que necesitamos reconocer y reconocernos para poder avanzar en las posiciones de liderazgo. Hablábamos justo antes de entrar, Laura y yo, y le platicaba que cuando yo estaba en la secundaria llegó el maestro de deportes a decir: ¿quién quiere jugar fútbol?
Y pues éramos un grupo mixto y 3 niñas levantamos la mano y nos dijeron, no, ustedes van para el bádminton. Y el tema es la violencia en la cancha, pero entonces decíamos, a ver, lo que necesitamos es equipos de fútbol femeniles con reglas y con condiciones para que las mujeres no tengamos ninguna barrera para jugar. Creo que eso es lo que nos falta. Hemos caminado muchísimo en cambios, lo que se llama las soluciones afirmativas o estas nuevas reglas del juego, tomando en cuenta estas condiciones muy particulares, esenciales, ¿no?, que nos hace diferentes, pero que también tenemos que reconocer que en todo eso avanzado, toda esa visibilidad que hoy se ha dado a través de los movimientos, no solamente en México, sino en el mundo entero, de todos los abusos que de manera sistemática se dieron en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, en las relaciones adentro de las organizaciones, etcétera, etcétera. Cualquier mujer que estuviera en una condición de avanzar o de disputar un puesto o una posición o el tener, ¿no?, la posibilidad de formar parte de un equipo olímpico, bueno, pues tenía mucho en riesgo, inclusive su propia seguridad personal. Entonces, todo esto que hoy es visible y todo esto que hemos avanzado no ha significado que las mujeres estén en condiciones de dirigir, en condiciones de liderazgo, en condiciones de influir. Y alguien decía, ¿y para qué se necesita que las mujeres estén en condición de liderazgo? Pues simple y llanamente porque el mundo está hecho más o menos de mitad hombre y mitad mujeres, para empezar por ahí. Y para seguir, creo que es muy interesante la posición tuya, muy interesante cuando me dices o cuando nos dices, y te agradezco mucho que lo digas así, pues yo invité a mi amiga y ella dice, bueno, ¿para qué me invitas al club de Toby? Quiere decir que ella no se sintió cómoda. Ese es el punto. Ese es exactamente el punto. Tenemos que hacer que las mujeres estén en un espacio, en condiciones de que no solamente nos sintamos cómodas, sino con todas las condiciones para que todo el potencial, todas las ideas, todo el corazón y las mentes abiertas reciban nuestro mensaje, estén dispuestos a seguir nuestro liderazgo y estén también en condiciones de ser retados, porque las mujeres tenemos esta habilidad de ir al detalle, de cuestionar esos pequeños puntos donde las cosas pueden descarrilarse, y también creo que es el momento en que nuestras jóvenes, nuestras niñas y todas las mujeres que hoy están en una posición luchando por el liderazgo lleguen. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer para garantizar que ese liderazgo sea real, constante, sonante y que tengamos cada vez a más mujeres ocupando esos puestos? Esa es una tarea de todos, de absolutamente todos, en todos los niveles. Y no solamente necesitamos políticas públicas, necesitamos que las empresas, los que están dirigiendo, las que están dirigiendo, tomen la decisión de poner a las mujeres de acuerdo con sus talentos y sus capacidades en esas posiciones que les permitan influir, que les permitan hacer un trabajo que incide y que les permitan también cambiar el estado de cosas. Eso creo que para mí es la tarea más importante que este nuevo orden tiene que generar, porque sin eso, de verdad, nos estaremos perdiendo las páginas nones y solamente estaremos leyendo las páginas pares. Estas niñas, estas jóvenes y estas mujeres que están pujando por llegar, no se cansen. Ha sido cientos de años de lucha para llegar aquí y puede llevarnos muchos años más. Esto es importante decirlo, de acuerdo con el World Economic Forum, puede ser 170 años o más, pero lo que necesitamos hacer es entender que lo avanzado es muy importante, pero no es suficiente. Tenemos que lograr que todas y todos, en igualdad, que es reconociendo nuestras diferencias, podamos llegar a estas posiciones en donde cada quien pueda lograr sus aspiraciones, en cualquier nivel, en cualquier momento
y en cualquier lugar. ¿Qué falta? Falta seguir adelante con esta conciencia que el verdadero objetivo es lograr un cambio civilizatorio, no un cambio cultural aislado, no un cambio legal aislado, no un cambio afirmativo de las reglas, no un cambio en los usos y costumbres, no un cambio en la conformación de los consejos, no nada más la paridad. Es un cambio en donde todos y todas tengamos conciencia de que las mujeres merecemos ese espacio. Bueno, te veo asintiendo, pero ya tienes 2 puntos de vista. ¿Cuál es el tuyo, Laura? Yo creo que un mix, un mix de los dos. A ver, las empresas, los organismos empresariales al final del día son un reflejo de las empresas, son la parte que lo forman. Si en las empresas tenemos cuestiones de discriminación, tenemos cuestiones de disparidad, pues ¿qué podemos esperar de los organismos empresariales? Pues no algo totalmente diferente, pues somos, uno viene del otro, o sea, somos como vasos comunicantes. Así es. En ese sentido, creo que estamos empezando a dar el primer paso. Yo como presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad, que ahora que platicábamos, pues la sorpresa de que la comisión tiene 1 año de haberse creado o menos. O sea, estamos empezando en los organismos empresariales. Y creo que hay algo que tenemos que admitir, pues sí tenemos un problema. De ahí que la creación de estas comisiones para poder de menos sistematizar y entender dónde están las causas. Y yo también voy a comentar un poco lo que dijiste de, bueno, pues es que las invitamos y luego no quieren. Es que no es que queramos, es que no nos da la vida. Las condiciones en los organismos empresariales para las posiciones de liderazgo están creadas para hombres y así de sencillo es. ¿Queremos participar? Claro que queremos participar. ¿Queremos esas posiciones de liderazgo? Por supuesto que las queremos. Pero las condiciones en este momento no están para nosotras. Las reglas del juego no son parejas. No hay equidad en este momento para acceder en esas posiciones. Y ahí quiero reconocer a Coparmex porque es de los primeros organismos empresariales que en sus estatutos tiene claramente incluida la inclusión, valga la repetición. Pero todavía no es suficiente. Creo que estamos en este momento, en un momento bien interesante en términos de inclusión y diversidad. Creo que, como comentabas, hay un empoderamiento totalmente diferente del que probablemente nosotras vivimos en nuestro momento, de nosotras mismas, y creo que es momento y que es hora de empezar a reflejar eso en los organismos empresariales. Muchísimas gracias. Después de haberlas escuchado, ¿cambió algo de tu punto de vista o quieres agregar algo? Sí, con mucho gusto. Le tengo buenas noticias a Pola. Eso. Mi nieto de 10 años juega en un equipo de fútbol que es mixto. Wow. Y no porque sea de cuotas, sino por el talento que tienen las niñas que juegan en el equipo. Muy bien. Esto está cambiando. A mí, que me apasiona el fútbol, pues nunca me tocó jugar con mujeres, pero ya a mis nietos les está tocando. Entonces sí hay ese cambio. Diría adicionalmente que esta participación, creo que lo que nos ayuda a reflexionar, los organismos empresariales son reflejo de las empresas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cambiar. Y desde luego el criterio que hemos seguido es que haya equidad de talento. Es decir, ante cualquier posición se la demos a la persona que tenga mayor talento. Y eso automáticamente acomoda las cosas. Pero necesitamos lograr que haya igualdad de oportunidades. En ese sentido, cuando se ha seguido ese criterio, les puedo decir como experiencia en mi empresa, en Compusoluciones, cuando revisamos por qué hemos seguido ese criterio de equidad de talento, pues como es el mundo en total de colaboradores, pues más o menos es 50-50, pero lo importante es cuando vamos viendo los puestos gerenciales, típicamente en las empresas ya hay menos mujeres. Yo lo que les puedo decir es que en nuestro caso hay más mujeres en puestos gerenciales que hombres, y en puestos directivos es donde más trabajo cuesta encontrar que hay mujeres. En nuestro caso tenemos 50-50. Y no es que haya sido una situación de que estemos buscando las cuotas. Yo creo que el enfoque de las cuotas no es el correcto. Nos parece que el enfoque tiene que ser equidad de talento. Y lo que se logra es que se enriquezcan las perspectivas. Ustedes, mujeres, aportan una perspectiva diferente a la que vemos nosotros. Y reflexionando sobre que los puestos están diseñados para hombres, yo creo que en la medida en que las mujeres van tomando estas responsabilidades, le van dando la vuelta. Porque
yo les puedo decir, en Coparmex tengo 3 mujeres vicepresidentas nacionales, antes no había ninguna, ha habido en el transcurso de la historia de repente, había una, ahora son 3, y la verdad que mi admiración a cómo pueden combinar todas las labores que tienen. Yo quizá les podría decir que pues son de las que más resultados dan, es decir, cuando toman una responsabilidad, las mujeres realmente se comprometen a cumplir, y eso es lo que nos enseñan también a los hombres. Entonces yo sí difiero de que los puestos están diseñados para los hombres, quizá es más bien que han sido tradicionalmente ocupados por hombres, pero yo creo que ahí es donde tenemos la oportunidad. Tenemos que cambiar esos paradigmas, y el cambio lo tenemos que hacer en conjunto, hombres y mujeres, para realmente lograr ese mejor entorno en las empresas y mejor entorno en los organismos empresariales. Bueno, hablando de las condiciones de igualdad y de considerar el talento, y en tu caso de decir que el camino de las cuotas no va por allí, la pregunta que les haría a las dos sería si efectivamente hay condiciones de igualdad o si no se está considerando la situación específica que vivimos las mujeres de tener otras responsabilidades que atender y de que en la vida se presentan muchas disyuntivas que los hombres no tienen. ¿Cuál sería tu posición? Reconocer las diferencias es la base para construir la igualdad. Y aquí voy a retomar una frase que le escuché al presidente Lula en un discurso que nos dio a mujeres en México. Y decía, cuando un gobierno aspire a ser un gobierno que deje huella, tiene que ser un gobierno que atienda la desigualdad, dijo, pero con un enfoque como el de una madre. Dice, si una madre nos refirió a este caso, que no se me olvida, ojalá les guste. Dice, cuando una madre tiene un pedazo de carne a repartir y tiene muchas bocas, lo que hace es pensar, a ver, este está creciendo, este está enfermo, este está ahí, más o menos ahí la lleva, y entonces mide esas diferencias y entonces reparte la carne en función de las necesidades que en ese momento está teniendo cada uno de los que va a alimentar. Y entonces se genera la igualdad. Creo que, como yo decía en mi alocución anterior, reconocer que esencialmente tenemos diferencias, pero que también tenemos muchos puntos en donde podemos sumarnos para trabajar juntos, como el equipo de fútbol de tu nieto, que me encanta. Y por eso hablo de un cambio civilizatorio, querida, porque no basta con que tomemos conciencia de que estas diferencias pueden implicar en el ámbito laboral, en el ámbito de la vida corporativa, ¿no? Del liderazgo dentro de las empresas, que como tú bien dices, es un reflejo lo que estamos viviendo en el ámbito de las organizaciones empresariales. Pero al mismo tiempo celebro lo que dices, o sea, a final de cuentas, tener dentro de una organización como Coparmex, con esta historia tan antigua del liderazgo masculino, generar finalmente estos cambios, pues abre la esperanza, abre la posibilidad de que nos sentemos en serio, hablar en serio de cómo hacemos para construir esta cancha pareja, ¿no? A eso me refiero con que no se trata de una posición beligerante o de lucha, no, es una posición en la que tenemos que tomar conciencia. Eso sí es una tarea que nos corresponde a todos, en la empresa, por supuesto, ¿verdad? Porque tiene que ver en cómo se distribuye el valor y cómo se genera valor para la reproducción social, pero también tiene que ver en cómo cada uno de nosotros impulsamos ese cambio y generamos que más y más mujeres estén en condiciones de dirigir. ¿Tu punto de vista, Laura? Que ahorita que decías del presidente Lula, yo pensé en mi caso, mi hijo se cena, porque está creciendo, pues como 5 hot dogs en la noche, imagínate, yo me ceno eso y me pongo así. O sea, hay momentos en la vida y hay situaciones, evidentemente, que requieren de atenciones diferentes. Yo creo que lo importante en los organismos empresariales es que lo tenemos aquí, tan es así que estamos sentados en esta mesa, conversando de estos temas. Es un tema que lo tenemos enfrente, es un tema que hay que asentar y que hay que hablarlo,
¿Cuáles son aquellas cosas que nos van a hacer cambiar de paradigma? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos están faltando para, como bien decías, tener el mejor talento, sea hombre o mujer? Pero que esa mujer se sienta tan cómoda de decir, yo quiero ser presidenta de tal organismo, o yo tengo el tiempo y la oportunidad de dedicarme a ser presidenta de tal otro. Creo que es un tema multifactorial que no vamos a resolver platicándolo así como que, bueno, pues vamos a hablarlo por encimita, o vamos a entender que sí, bueno, pues queremos más inclusión. No. ¿Cómo cada organismo va a generar los planes, los programas y los proyectos para que esto se dé? Como les comentaba, a mí me parece muy interesante el caso de Coparmex en términos de que lo tienen sus estatutos. Hay otros organismos empresariales que están haciendo otras cosas bien interesantes para la inclusión, pero es un tema que no es suficiente quedar bien y todo, hay que hablarlo y hay que revisar qué vamos a hacer para que en 10 años, en 5 años o en un año podamos verdaderamente tener de candidatos, no quiero decir, como dicen, no, bueno, ok, no cuotas, pero tener por lo menos de candidatos y candidatas, qué condiciones necesitamos para que cuando sea relevo tengamos de menos 50-50. Entonces estamos hablando de que estamos haciendo algo interesante. Y para mí este es el momento. El tema de las cuotas surgió justo porque no había condiciones de igualdad y porque el argumento del desinterés también se dio en materia política. No tenemos interesadas en ser diputadas, en nada, porque no hay interés. Entonces, de manera natural, esto no avanzaba y se tuvo que poner acciones afirmativas y se tuvo que empezar a hablar de cuotas hasta la paridad donde estamos. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál sería el punto clave del cambio? Ya en mucho lo dijeron, pero por lo avanzada que va la plática, yo quisiera que fuéramos muy puntuales en decir, para mí los elementos de cambio y de transformación son estos, a ver si los logramos enumerar muy puntualmente, por favor. Sí, me parece que cuando a una mujer le decimos, tienes esta responsabilidad, pero es porque te tocó, porque es una cuota, me parece que es no reconocer el talento que tiene. Y el cambio que tenemos que hacer, me parece, para lograr esa equidad de talento, es que haya igualdad de oportunidades. Ahí es donde tenemos que lograr. Yo les comparto que el día de hoy hice la toma de compromiso a la nueva presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes a nivel nacional, que eso de por sí mismo pudiera no ser relevante, pero bueno, compitió con, hubo hombres y mujeres, y es una mujer que por talento gana esta distinción, pero además la presidenta anterior también ganó, una mujer, y la anterior también una mujer. O sea, en los jóvenes ya estamos logrando ese cambio. Y en Coparmex consideramos que los jóvenes empresarios, estas comisiones son como las fuerzas básicas, y que precisamente los invitamos a que sigan participando. Y me parece, respondiendo puntualmente a tu pregunta, tenemos que lograr que haya igualdad de oportunidades, porque entonces ya el criterio del talento es el que nos llevará a esa equidad. ¿Esa igualdad de oportunidades se da o se tiene que construir? Exactamente esa es la pregunta. Te la agradezco tanto, porque cuando hiciste la pregunta, justo eso es lo que vino a mi mente. El tema es que hoy los liderazgos femeninos que existen son parte de un deconstructo, no sé si me explico, o sea, son parte de una historia personal con unas condiciones específicas y entonces se dan como flachazo, ¿no? Se dan porque tienes condiciones especiales, a lo mejor una mente, ¿no? Ambiciosa, a lo mejor una capacidad de autoafirmación que a pesar de todo te permite avanzar, a lo mejor son situaciones particulares en las que pues los otros que eran elegibles pues de pronto no estaban en condiciones de tomar la posición y pues ni modo te toca, ¿no? Creo que eso es lo que ha estado pasando y lo que tenemos que hacer es tener mucha claridad en esto que decíamos sobre las reglas. Tenemos que ser
objetivos y claros, en programar cómo se construyen estas condiciones para que el liderazgo femenino llegue y que no sea por casualidad, por las condiciones, por la coyuntura, y tampoco que sigamos con este tema de, bueno, la comisión de género, bueno, pues aquí vamos a hacer la sección femenil, o aquí, porque es una forma al final de aislar. Lo que necesitamos es sentarnos en la misma mesa para hablar los mismos temas, para juntos construir las mismas reglas, porque al final de cuentas este mundo, los grandes problemas del país, los grandes problemas del futuro de la humanidad, pero también los de la empresa y también los de la organización, se resuelven poniéndonos de acuerdo entre todos y todas. Entonces, creo que entender con claridad cuáles son estos puntos clave y estas reglas que dan una particularidad de cada organización, ahí es donde está la clave. Y termino diciendo, ayer estuve con la presidenta del Colegio de Profesionales de la Industria de la Construcción, que son mujeres, y han desarrollado toda una cadena para lograr que más mujeres manejen estas máquinas que son, ¿no?, máquinas, herramientas que son para la industria pesada de la construcción. Y se han encontrado que no solamente hay menos accidentes, ¿verdad? Hay menos faltas, hay menos robos, hay menos canibaleo de las piezas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que decías de la responsabilidad femenina en los puestos, ¿no? Estas características que pueden llegar a ser tan útiles para las empresas, se ha evaluado mucho, se ha hablado mucho, se ha hecho estadística, pero necesitamos reconocerla en tiempo real. No solamente se trata de un tema de talentos, por eso yo decía, a ver, cambiemos, ampliemos la conciencia, abramos el corazón y generemos este cambio civilizatorio que parte por cambiar las reglas del juego, cambiar la cultura, cambiar las condiciones objetivas en que las mujeres pueden acceder y finalmente generar esas condiciones óptimas para que el éxito de estas mujeres no dependa de una casualidad. Exacto, para que no sean mujeres de excepción, sino mujeres que son la regla. ¿Tu punto de vista, por favor? Yo en ese sentido quisiera regresar un poco al tema de las cuotas. Muchas veces he escuchado a muchas personas diciendo, no me gustan las cuotas no nos llevan a ningún lado, las cuotas van en detrimento del propio desarrollo de las mujeres en el ámbito empresarial. Y yo difiero un poco, ¿y a qué me refiero? Las cuotas por sí solas y por siempre, estoy totalmente de acuerdo, no funcionan para nada. Las cuotas deben de ser parte de un plan holístico, donde hablemos de precisamente mismas condiciones, donde podamos analizar que haya paridad en términos de sueldos y salarios, etcétera, etcétera, y decir, este es nuestro objetivo. Para llegar aquí tenemos que hacer todo esto. Y si todo esto no es suficiente y tenemos que meter un tema de cuotas durante cierto tiempo para lograr el objetivo, pues a mí sí me hacen sentido, la verdad, claro, cada caso es específico, cada empresa tiene sus dinámicas, etcétera, etcétera, pero a veces creo que las cuotas en ciertos medio ambientes que hay que hacer cambios radicales probablemente nos pueden llegar al objetivo que queremos, insisto, no las cuotas por siempre, pero sí para lograr un objetivo de igualdad. Y en ese sentido también creo que parte de lo que comentábamos o de lo que comentabas en términos de, vuelvo a lo mismo, tenemos que ver esto como un plan. No podemos decir, bueno, pues ya sabemos que sí no hay paridad y qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer, no, o sea, tiene que ser un plan específico, con objetivos específicos, con KPIs, como ahora se habla tanto en las empresas. Y habrá quien diga, bueno, ¿y para qué? Una y otra vez, y seguramente durante el foro ustedes lo han visto, una y otra vez todos los estudios demuestran que cuando hay inclusión y cuando hay diversidad en las compañías, aumenta la productividad, se reduce el estrés, aumenta el valor de la empresa, se gana más dinero, pues así de simple y de sencillo. ¿Por qué? Porque la diferencia de ideas, y en la diferencia de ideas se encuentra la innovación. Las nuevas ideas, lo nuevo que todas las empresas buscan al final del día, se encuentra en un grupo de personas que piensan diferentes y todos somos del mismo antecedente y todos pensamos igual, es muy probable que no lleguemos a ningún lado.
Pero si tenemos un grupo de personas que tienen antecedentes diferentes, formas de pensar diferentes, es muy probable que mejoremos la idea base. Los organismos empresariales, desde mi punto de vista, no son diferentes en ese sentido. En la medida que los grupos empresariales o que las mesas directivas de los organismos tengan esta diferencia de antecedentes, de ideas, de edades, de todo, es muy probable que pensemos cosas nuevas y pensemos fuera de la caja de cómo servir mejor tanto al país, en las conversaciones con el gobierno, como en el desarrollo empresarial, que es al final del día la razón por la cual existen los organismos empresariales. Y finalmente decirles que tenemos una gran responsabilidad no solamente con las empresas grandes. Al final del día los organismos empresariales son el camino o son el vehículo más importante de las micro y pequeñas empresas para tener las conversaciones más importantes del país, relacionadas con políticas públicas, relacionadas ahora, por ejemplo, con la reforma eléctrica. Esas empresas chiquitas son las que no tienen voz. Y esas empresas chiquitas son las que los organismos empresariales tenemos la responsabilidad de llevar esa voz para allá, para los grandes foros. Pero también tenemos la responsabilidad de cómo hacerles llegar temas como inclusión y diversidad a sus pequeños mundos donde, oye, yo lo que estoy ocupado es por vender, yo lo que estoy ocupado es por poder pagar la nómina, mañana a mí no me vengas con estas historias. Bueno, ¿cómo desde el punto de vista del organismo empresarial te llevo una guía fácil, una guía sencilla y una guía clara donde tú quedes convencido o convencida que lo que te estoy diciendo te va a agregar valor al bottom line, que es eso, generar sin duda valor? Entonces creo que tenemos una responsabilidad súper importante como organismos empresariales, sobre todo con estas empresas que de una u otra razón no tienen acceso a estos grandes análisis y es nuestro trabajo llevarlos hacia ellos. Muy bien. Tenemos ya pocos minutos para terminar. Considere cada quien que tiene unos 40 segundos para hacer un cierre y una conclusión, por favor. 4 ideas. A ver. 4 ideas para concluir. Primero, reconozco que las cuotas han ayudado. Me gusta la declaración, cuotas pero no para siempre, cuotas no en todos lados, pero sí reconozco que han ayudado. Segunda idea, la encomienda que le hemos dado a Fátima Montiel, que es la encargada de la inclusión en Coparmex, es: no queremos comisiones de mujeres empresarias, queremos mujeres empresarias en todas las comisiones. Tercera idea, tenemos que luchar contra esta brecha de salario. A misma responsabilidad, no hay razón por la cual una mujer gane menos que un hombre. El lunes presentamos en rueda de prensa un resultado: 16% menor los sueldos de las mujeres que los hombres en los mismos niveles de responsabilidad. Y finalmente, cuarta idea, una buena parte del cambio depende de las mujeres, porque depende de cómo eduquen a sus hijos y a sus hijas. Y ahí sí te voy a interrumpir. Estás diciendo que la educación corresponde a las mujeres y no corresponde exclusivamente a las mujeres. El mundo va a cambiar en la medida en que los hijos e hijas sean educados por ambos, padre y madre. No estigmaticemos con que la labor de cuidado es solo de la mujer. Tus 40 segundos. Mis 40 segundos es para agradecer este espacio y a todos los que nos han escuchado hoy, pero también para agradecer a estas personas que me han acompañado este día y en especial al presidente de Coparmex, que no solamente representa pues este organismo, ¿verdad?, tan añoso y que pues puede incidir y penetrar. Qué bueno, me encanta escuchar este interés que existe y ojalá y se sigan fortaleciendo todas esas iniciativas y dar resultados concretos. Y el Consejo Coordinador Empresarial, que concentra todo ese material tan importante de gestión de todas las cámaras que existen en este país, pues sí, tiene una gran responsabilidad. Qué bueno que ya hay un año de trabajo para el tema de mujeres y creo que desde el punto de vista de las cámaras binacionales, como es la que yo dirijo, bueno, pues quiero decirles que ha sido muy complicado tener a más mujeres involucradas en el comercio internacional. Normalmente las mujeres empresarias están en pymes, ¿no?, o en pequeñitas empresas, y mi mensaje para ellas es:
hay que encadenarnos con las empresas exportadoras, porque eso nos va a permitir un crecimiento sin límites. Y en particular, hablando de los mercados más interesantes del mundo, sin duda el mercado chino es tremendamente relevante. Termino diciendo que durante la pandemia la exportación de alimentos hacia China se triplicó en 2021. Y ahí sí, me da mucho gusto informar que muchos de estos productos que están yendo al mercado internacional llevan adentro más del 70% como componente la mano femenina. Quiere decir, hagamos que este mensaje llegue para que todas las mujeres que están dirigiendo estas empresas no se detengan, no vean el comercio internacional como algo que solamente es asunto de las grandes empresas, los grandes corporativos. Todos tenemos un papel, un rol que jugar y bienvenidas todas a este nuevo orden. Tu conclusión. Yo finalmente quiero agradecer en primer lugar a todas aquellas mujeres que de una u otra manera se han tomado el tiempo y la energía de ser parte de las comisiones y de los organismos empresariales. Muchas de las que estamos ahí lo hacemos pro bono, no nos pagan nada, la verdad que lo hacemos de verdad por una creencia profunda de que podemos cambiar las cosas. Entonces, a las que ya están ahí, gracias. Las que quieren estar, por favor, no lo duden, cada día somos más, sí podemos. Estas conversaciones creo que son muy importantes y muy enriquecedoras. Un detalle más o un comentario más a tu punto, desafortunadamente lo hemos visto una y otra vez, los micromachismos no solamente vienen de los hombres, sino también de las mujeres, y ahí creo que iba a tu punto de las madres. La responsabilidad de la educación de los niños y las niñas es responsabilidad del padre y de la madre, y desafortunadamente encontramos micromachismos en los dos. Y en ese sentido, nada más cerrar con decirles, la participación de la mujer en los organismos empresariales y la participación de la mujer en las empresas genera valor para el país y para los hombres y para las mujeres. Estamos mal de la cabeza si podemos seguir trabajando teniendo el 51% de la población sin darles su lugar en el mundo económico de nuestro país. Tenemos a veces números que hablamos de menos del 30% de la fuerza laboral remunerada de nuestro país. O sea, ¿en qué cabeza cabe que por ninguna razón lógica, sino simplemente por ideas arcaicas y machismo, no dejemos o no promovamos el desarrollo de la otra mitad o de la mitad de la población de nuestro país? Y en ese sentido les quiero decir, yo estoy segura que todos los padres le hace papás, si nosotros empezamos a generar más riqueza y más valor como mujeres, también van a tener más tiempo de pasar con sus hijos. O sea, este es un ganar-ganar, no es solamente un ganar de mujeres. En la medida que nosotras participemos más, es en la medida que tanto el país va a ser más rico, como las familias mexicanas, estoy segura, más felices. Muchas gracias. Pues les agradecemos mucho su atención, gracias a los tres panelistas, ha sido muy enriquecedor este diálogo y bueno, continuamos con la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.